Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Arets. Hoy estamos y nos complace entrevistar a Gloria Cuartas, activista, política, una mujer que le ha dedicado su vida a las víctimas en Colombia y que tiene mucho para contar hoy en estos tiempos difíciles para las víctimas del Estado, difíciles para las víctimas de los grupos al margen, difíciles para las disidencias, para las víctimas de las disidencias. Queremos hablar con ella de todos estos temas y de cómo es ser víctima en Colombia y cómo no hemos logrado desde el Estado cumplirle a las víctimas en esta triste historia. Bienvenida a este episodio, Gloria, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que pueden seguirnos, escucharnos y hablarle especialmente como a los dos extremos de esta sociedad, a la gente más mayor y a la juventud, para que en ese diálogo generacional podamos repensar y resignificar el valor de la vida, pero también el dolor que traemos acumulado en nuestro sentir, porque de continuar así, la devastación ética y moral que estamos atravesando es impresionante. O sea, se nos impone el olvido desde las prácticas estatales, se quiere borrar el pasado de este país, pero también sus verdades geográficas, o sea, lo que ha significado la transformación del país en medio de la sangre y el fuego por imponer un modelo económico eh, sin contar con las decisiones y participación de la gente. Quiero empezar esta entrevista, Gloria, preguntándote cuál es el panorama de la situación actual en Colombia. Recientemente vemos la muerte de una activista de ONU, de la misión de verificación, que es una de las misiones más importantes que tiene la ONU en Colombia. Y la pregunta es, ¿esto qué está pasando? Vamos 2 años del presidente Duque y vemos líderes asesinados, víctimas, desplazamiento forzado, neoparamilitarismo en regiones que habíamos esperado y habíamos visto que se había acabado pues el paramilitarismo y vemos que volvió el paramilitarismo. Es como que se está formulando de nuevo la geografía del conflicto. ¿Qué está pasando, Gloria? Bueno, déjame primero empezar por una solidaridad con la familia PBI y todas las familias que han estado involucradas durante estos últimos 40 años con activistas, jóvenes, hombres y mujeres, que desde distintas partes del mundo decidieron un día tomar por destino a Colombia para ayudarnos a proteger la vida de campesinos, comunidades indígenas, afro, jóvenes que se han transformado en este país también y que hoy el asesinato, bueno, yo digo asesinato, no sé, nos dicen que todavía no tenemos pruebas para saber qué le pasó a Mario, pero yo desde este espacio, primero mi solidaridad con PBI, segundo con la misión de verificación de la ONU, con el proceso de paz, porque ojalá este hecho no vaya a estar asociado con otra práctica que venga en contra del proceso. Y con tu pregunta, yo veo un panorama como mujer, como defensora de los derechos humanos, como trabajadora por la paz, como mujer que hoy tengo 60 años de vida y con ellos 38 han estado dedicados exclusivamente a caminar, a acompañar, a fortalecer trabajos populares. Y cuando asistimos a la firma del acuerdo en el Teatro Colón, para no tocar sino el del Teatro Colón, y no los años de preparación, donde los puntos del acuerdo nos fueron llenando de ilusión a campesinos, a organizaciones sociales, porque la idea era, primero, que los acuerdos no se tomaran de forma separada, que pudiéramos dar un paso adelante para repensar la concentración de la tierra, la concentración del poder político, la exclusión política,
poder dar el debate en Colombia sobre los cultivos de hoja de coca que después les dan uso ilícito, pero que han hecho parte de la cosmovisión de muchas regiones del país y que necesitábamos dar un debate político con universidades, académicos, expertas, expertos, para que el tema de la droga no fuera entonces el tema, con esa disculpa, que la política antidroga de los Estados Unidos siguiera controlando este país, que enseguida tocaremos ese punto. Y poder, el derecho de las víctimas, este proceso de mirar una seguridad integral para los reincorporados, y que ha sido como la evidencia que la paz ha costado la vida a miles de hombres y mujeres que han defendido la restitución de tierras, los procesos de construcción de memoria histórica, para entender no solamente el episodio del tiempo, sino quienes se han atrevido a relacionar crímenes con desarrollo económico. O sea, te matan si estás defendiendo una territorialidad que tiene debajo, escondida, ya una licencia ambiental para entregarla a una concesión nacional o internacional. Entonces, yo estoy, de verdad, le quiero decir al país, estoy como mujer avergonzada, triste, especialmente por todos los jóvenes y la gente mayor que un día, después de tener 40 o 50 años en las FARC, decidió hacer este proceso de reincorporación, de volver a creer en el pacto político después del exterminio de la UP, después de tantos procesos fallidos y de tantos otros que dicen que son exitosos. Yo tengo mis dudas, pero especialmente ver el asesinato de los reincorporados, ya más de 220. Ver enseguida el asesinato de los líderes y de las lideresas. Ver el asesinato selectivo de hombres y mujeres, y el Estado los relaciona como si fueran solamente asesinatos por narcotráfico. Esto, creo yo, que tiene que tocar las fibras del país, de los sindicatos, del movimiento campesino, indígena, esta marcha que vemos de la dignidad. O sea, la juventud y nosotros, quienes hemos tenido una postura ética en este país y podemos mirar de frente, porque tenemos memoria, lealtad y honestidad, tenemos que juntarnos otra vez para decirle a Duque, a la comunidad internacional, que firmamos la palabra y recogemos la palabra de Monseñor Monsalve, el obispo de Cali, porque el genocidio está acabando con el acuerdo de paz. El gobierno Duque, las estructuras paramilitares, que no son nuevas, no son nuevas. Entonces Gloria, esto, sí. sí, hay un tema y es que aquí pasan las cosas y parece que no pasaran. Yo creo que tenemos una narrativa de país que parece diseñada para el olvido, diseñada para que la violencia sistemática, la violencia de las guerrillas también, la violencia de los paramilitares, del Estado, parece que a nadie le doliera nada. Es algo que uno se queda como así. Hace poquitico había una niña asesinada, perdón, violada por 7 militares, y a quién le importa realmente eso? ¿Cuántas políticas, cuántos políticos tengo que señalar acá que hicimos, apoyamos un colectivo de mujeres que convocó un plantón en el Cantón Norte, y la única política que fue usted, la única política que fue usted? Y uno ve que es como que el país no quiere señalar lo importante o quiere pasar por encima de eso. A veces volvemos a estas preguntas y la gente dice, pero otra vez están hablando, y uno dice, es que se debería hablar tanto de esto y no se habla casi en ninguna esfera. ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué cree usted que en Colombia nos hemos comido la violencia y vivimos
en esa lógica de la guerra sin poder avanzar, sin poder Sí, ni siquiera verlo con la dimensión que debería tener. y tu pregunta es tan importante porque estamos en un colapso ético. O sea, cuando decimos, por ejemplo, la violación de 7 militares, tendríamos que pensar primero, y con todos los movimientos de objeción de conciencia y los jóvenes que están a puertas del servicio militar, que también tienen que invocar ese derecho, la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo en el país y abrir otro debate es por la formación en las fuerzas militares, donde si hiciéramos investigaciones para mirar la violencia sexual, el feminicidio, las prácticas de rompimiento de proyectos de vida de las mujeres, el desprecio por la mujer, el desprecio político por el pensamiento, por la palabra, por el actuar político de las mujeres, que se han vuelto inconvenientes en la esfera privada y en la esfera pública. Entonces, sin el debate sobre la formación y el disciplinamiento en las fuerzas militares, este debate por la violación dejará de ser cubierto por una de las áreas de mayor trascendencia. Foucault nos enseñó que en ese panóptico, en esa manera de controlar el cuerpo, de controlar la mente, esa gubernamentalidad impuesta desde el Estado para poner en el cuerpo de los jóvenes, en el cuerpo de los hombres, a partir de la experiencia militar, colocar, ver la mujer como objeto para acabar con él. O sea, es que no es solamente yo creo que un tema de práctica de placer sexual, es el deseo infinito de ver en la mujer la enemiga a su proyecto político hegemónico. Entonces, yo creo que tenemos que abrir el debate en las fuerzas militares y ojalá que a partir de este espacio pudiéramos tener conversaciones con psicólogas, psicólogos, psiquiatras, expertos en doctrina de seguridad militar, porque Colombia no puede seguir tolerando que su juventud siga atada a una formación donde se deconstruye el proyecto ético. Se acaba con ese proceso de formación de los jóvenes que vienen haciendo una reconversión de prácticas patriarcales para un proyecto de mayor sincronicidad entre lo femenino y lo masculino. Rita Segato, esta experta investigadora feminista, nos está advirtiendo que los crímenes de manada son crímenes donde los hombres cubren, cubren estos hechos para que en las investigaciones, en los procesos de los medios de comunicación, en las prácticas de movilización, tratar el tema de una manera más sencilla para no conmover la estructura patriarcal y la estructura del modelo económico que está sometiendo la conciencia y la moral de este país. Quiero decirte que después de la presencia en medio del COVID, ver jóvenes, ver las activistas, los periodistas jóvenes, cubriendo ese clamor de las mujeres indígenas que nos están diciendo que la sabiduría de ellas, la sabiduría de su cuerpo, la sabiduría ancestral de las mujeres tiene hoy que decirle al país, la vida política de Colombia, dirimir los conflictos en Colombia tiene que pasar por resignificar la vida, el valor y la potencia política de un nuevo pacto entre hombres y mujeres para que repensemos la construcción de la democracia. ¿Hay algún tema que surge en todo esto, por supuesto, y es lo que yo llamaría la ideologización de las fuerzas militares, ¿no? Y es que, y los han señalado algunos senadores en varios puntos, y es que en Colombia
se percibe a las fuerzas militares como una fuerza ideológica y así se perciben en las regiones, así lo percibe la gente en la calle, así lo percibe constantemente, se perciben como una amenaza. Y esto obviamente debería ser alarmante. ¿Cómo es posible que las fuerzas militares se perciban en un estado, en un país, se perciban como una fuerza enemiga de la gente, enemiga de los ciudadanos y no una fuerza de cuidado? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las reformas necesarias dentro de esa institución para de verdad transferir, digamos, y cambiar esa lógica tan perversa que pues está claro para los colombianos? Mira, desde 1962 en Colombia, solo para tocar algún hito, con la presencia de la misión Yarburgen en Colombia, toda esa formación del enemigo interno, de cómo debilitar y de frenar todo aquello que pareciera enemigo al proyecto hegemónico capitalista, que no pusiera en riesgo inversiones, tierra, poder político, poder religioso, o sea, familia y tradición, que no se colocara en riesgo porque se veían los movimientos sociales de América Latina, Argentina, Chile, y por eso Colombia se copia de Chile en el proceso de formación militar y Chile venía con una formación prusiana donde la tortura, el controlar la mente y el cuerpo, ese rompimiento de los proyectos éticos y morales para privilegiar el proyecto hegemónico capitalista, es el que en Colombia ha primado desde 1962 y el debate por la doctrina de seguridad nacional es profundo, complejo. Por eso en el acuerdo de paz, tal vez cuando se plantea en uno de los acuerdos el desmonte de la doctrina paramilitar, de los paramilitares, es que de alguna manera se está asumiendo que en el ejército no existen manzanas podridas. No, no le pueden seguir diciendo a los jóvenes, a las mujeres, a los medios de comunicación, que este problema es que hoy fue Pedro, en mi época Ritualejo. Entonces Ritualejo se convirtió en la manzana podrida de los años 90 en el Urabá, pero después llegó otra manzana podrida en Putumayo, en Caquetá. No, no estamos hablando de manzanas podridas. La doctrina de seguridad nacional se ha transformado desde 1962 hasta hoy con distintos procesos normativos. Lo primero que tenemos que hacer, más allá de una nueva ley o más allá del debate en el Congreso de la República, colocar este debate en los medios alternativos, en las plataformas de las redes sociales, en permitirle a los estudiantes de derecho, en las ciencias sociales, en la antropología, en la ciencia política, en el periodismo, hacer memoria. Solo si hacemos memoria en la comunicación, estamos replanteando el derecho que tiene Colombia a tener un ejército que respete la transformación y se deslinde de las prácticas del terror. El ejército no tiene el paramilitarismo como un aliado externo, hace parte de la estructura interna. Segundo, tiene que discutirse las prácticas de la formación y porque los héroes, esa formación para ser héroes, no importa si asesinas, si haces falsos positivos, si violas, si controlas, si sometes la dignidad del pueblo. Por eso no se respeta el acuerdo de paz, porque al interior de las fuerzas militares hay una corriente que representa intereses de grupos económicos, intereses religiosos, intereses de élites terratenientes que impiden que los acuerdos de paz avancen. Por eso, el tema de la doctrina en las fuerzas militares
es un proceso de largo aliento, pero hay que empezar a darlo. Gloria, y lo estamos dando, y usted seguramente, usted es una de las mujeres que está dando esta pelea. Quiero preguntarle algo, y es sobre el poder, porque es que cuando se habla de armas en América Latina y se habla del ejército y los ejércitos en América Latina, escribí hace un tiempo para la revista argentina, Nodal, sobre las dictaduras y las democracias en América Latina, y uno veía cómo de parecidos eran los comportamientos de las dictaduras y las democracias, tanto en el tiempo de Carlos Andrés Pérez, con los estudiantes que fueron desaparecidos, de Rómulo Betancourt también el primer mandato de Hugo Chávez, pero también aquí el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, etcétera. Y uno dice, bueno, pero si vamos a hablar de poder real, Gloria, ¿el Ejecutivo sí tiene poder sobre los militares en Colombia? ¿O la verdad es que los militares en Colombia de verdad hacen lo que les da la gana? Mira, yo creo que nosotros tenemos un gobierno civil con el control y el poder militar. O sea, aquí hay unas figuras, cuando nos dicen que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, tendríamos que evidenciar cómo liberales y conservadores, y si llega alguien de la izquierda que trate de modificar el pacto con las fuerzas militares, no puede llegar. O sea, ni a escala local, ni a escala nacional, porque hasta tanto no seamos capaces como sociedad de desvirtuar el poder militar, en Colombia tenemos una figura civil, pero hemos asistido a una práctica del terror donde puedes nombrar alcaldes, gobernadores, presidentes de la República que no tienen poder. O sea, el poder no lo tienen en la elección popular de alcaldes o la elección de presidentes o gobernadores. Esa fuerza militar es realmente la fuerza del poder económico. Y ellos son los que definen y determinan quién puede estar en el ejercicio del poder. Por eso, en el acuerdo de paz, eh, entendamos a mi escala de comprensión, cuando Estados Unidos, con el Plan Colombia, en el gobierno de Pastrana, definen que ya no puede ir más allá el Caguán, porque permítame, le digo en una relación, la gente que cultiva café cada 5 años hace una soca corta para que vuelva a retoñar bonito el café. En Colombia, más o menos cada 10 años hay una soca. Le decimos al país que el conflicto ha encontrado una alternativa de solución, diálogos, acuerdos, procesos, pero sin tocar las causas estructurales de los conflictos. Y el poder no solamente es el poder manifiesto de una elección de alcaldes, sino el poder ciudadano, el poder de la ciudadanía, el poder de pensarnos qué tipo de ordenamiento territorial, pensarnos qué pasa con nuestros ecosistemas, qué pasa cuando tenemos después del acuerdo de paz la mayor deforestación y no hemos querido entender que las FARC eran a su medida unos defensores, y tal vez este término cause escozor, pero protegían áreas del país y después del acuerdo, los grupos económicos, estos grupos, para recuperar la pregunta tuya, quienes definen quién tiene el poder, que autorizan diálogos o no los autorizan, primero se aseguran de tener bases militares en este país para tener muros de contención a las dinámicas económicas y al desarrollo económico. Porque el proyecto del IRSA, que viene atravesando América Latina, necesita un territorio, lo que ellos llaman despolitizado, un Mm. territorio sin eh, ideología y movimientos. Por eso, el debate por el poder tiene que pasar
en el replanteamiento quién ordena los territorios y para qué, y cuál es el poder de las fuerzas militares en ese control hegemónico del poder. Por eso es que en el plan de desarrollo de Duque tenemos zonas futuro, y esas zonas futuro eran un poco lo que nos recordaba Sergio Jaramillo en su proceso antes de estar decomisionado, cuando construyó el documento en su despacho que nos hablaba de los centros, nodales, enemigos. O sea, este país visto desde la enemistad política y visto desde esos factores de poder donde el poder central está puesto en la defensa territorial del aparato militar. Gloria, hablemos de Bogotá y de quizás la política más popular de Colombia en este momento, que es Claudia López. De hecho, quizás no, con seguridad la política más popular de su elección, donde muchos sectores se unieron, sectores que iban de la izquierda al centro izquierda y al centro derecha, ¿por qué no? Y de lo que ha sucedido con ese estado policivo, dejando afuera el COVID, pero también hablando del COVID, porque el COVID y la protesta social van a estar peleándose lugares como ha sido en España y como seguramente Colombia ya lo está viviendo. Y Bogotá, Altos de la Estancia, Bogotá, ESMAD, Bogotá, alcaldesa, primera alcaldesa mujer, con la aparente visión del cuidado, pero vemos más de lo mismo, Gloria. Yo estoy en la calle y estoy viendo lo mismo, estoy viendo a la misma policía, estoy viendo al mismo ESMAD, estoy viendo lo mismo. Y no sé si es que yo estoy ciego o no alcanzo a ver cuál ha sido el cambio que Claudia ha hecho. ¿Qué piensa Bueno, usted? déjame, sí, yo primero quiero decirte que valoro profundamente el proceso político, la propuesta política de Claudia López en Bogotá. Y quiero como poner en la discusión varios temas. O sea, Claudia llega a la alcaldía y creo que a los 2 meses ya tenemos la emergencia del COVID instalada en la ciudad. Y entonces primero miremos el discurso de Claudia y su búsqueda por la protección de la vida, por crear áreas de protección, y ella ha estado exclusivamente en la gestión. Tiene un equipo muy amplio, pero ella ha estado al frente dando la cara frente al tema del cuidado de la vida. En las redes sociales, diciéndole a esta ciudad que cuide la vida, que tengamos unas prácticas de protección, unas prácticas colaborativas y también el deber y obligación del Estado a través de la política pública de garantizar unos servicios. Pero quiero dejar la primera tensión, y es que la alcaldesa le está hablando a una sociedad que ha perdido el respeto por la vida, que no tiene una frontera en términos de la muerte y la vida, porque hemos perdido ese, esa línea. Entonces, ahí quiero dejar como un primer punto. El tema de Bogotá que ha recogido, recordemos que Bogotá, con casi 8 millones de personas, representa parte de la crisis ética y social de este país. Porque cada vez que hay un bombardeo en el sur del país, llega un grupo de familias a Bogotá. Entonces tenemos una Bogotá que cada vez expresa el dolor, expresa la desigualdad, expresa la injusticia y expresa una ciudad que está, la llaman independiente, participativa, pero yo pienso en Bogotá, es en la ciudad que manifiesta la expresión, que han construido la geografía de la injusticia espacial en este país. La desigualdad. Entonces, cuando usted le habla a Bogotá como la alcaldesa, con el tema de la policía y de la alcaldesa de apartado,
y hacía los consejos de seguridad, o íbamos a recoger a una masacre, o veíamos una policía y un ejército arrogante frente a las víctimas. Yo tenía menos años, tenía una mayor energía espiritual para decirle a los políticos de la región, a los empresarios, mire, ayúdenme. Es que, ¿cómo hacemos para parar la muerte? ¿Cómo hacemos para proteger la vida? Y reuniones y reuniones con la fuerza pública. Ahí es donde yo le quiero explicar que el Consejo de Bogotá y la alcaldesa de Bogotá seguramente tendrán que dar un debate si el control sobre la ciudad de Bogotá realmente es de los ciudadanos que elegimos a Claudia como alcaldesa, o si las prácticas del poder hegemónico sobre esta ciudad definen. Y no la quiero exonerar a ella como mujer, simplemente quiero colocar el debate en otro lugar. La fuerza pública, policía y ejército en Bogotá representan un proceso político de sometimiento de redes de narcotráfico en la ciudad, de controles de poder de armas en la ciudad. Es el epicentro, Bogotá es el epicentro del poder de las armas. Entonces la alcaldesa, ante la sociedad, es la única responsable del manejo de la policía y del orden público. Yo comprendo tus palabras, pero yo como mujer en esta entrevista y ante la sociedad quiero advertir que si el Consejo de Bogotá no abre un debate claro y profundo, ¿qué intereses se están defendiendo en Bogotá y de qué manera la policía, si la policía y el comandante de la policía de Bogotá efectivamente sí ha aceptado a Claudia López y a la nueva lógica del poder político de la ciudad cuidadora, del nuevo pacto social y ambiental por Bogotá, cuando tenemos grandes consorcios de minería en la ciudad, cuando el tema del páramo del Sumapaz sigue siendo un punto de tensión del poder económico, cuando tenemos un inversionista como Peñalosa con las estructuras económicas en esta ciudad. Entonces, el problema de la seguridad no está solamente puesto en la línea de la relación Claudia policía y militares, sino o Claudia y presidente. Por eso es que en las regiones están diciendo, es que Claudia pelea mucho con el presidente. Pobrecito el presidente con la cantidad de esfuerzos que hace. No, lo digo como mujer y mujer política. Necesitamos que el Consejo de Bogotá abra un debate sobre cuál es el control y la realidad en la relación alcaldesa, policía y militares en la ciudad, y especialmente de la policía, porque ver el maltrato a mí me agredió, me ofendió ver cómo hace poco un grupo de periodistas registraron cómo jóvenes policías le quemaban la cabeza y torturaban a una persona que, según la noticia, habían cogido robando. A nadie en este país la fuerza pública puede torturar, ni puede llegar a hacer una operación de, de desalojo o de lo que unos llaman cumplimiento de la ley, agrediendo, maltratando, o sea, rompiendo toda la garantía de derechos. Esa parte. Gloria, ¿quiere decir usted, si le entendí, que aquí hay que revisar si la policía es una rueda suelta en Bogotá y si la policía, el comandante y los subalternos no están acatando la lógica de ciudad que propone Claudia? Pero si eso fuera así, ¿no debería ser la misma Claudia la que enunciara este problema? Lo que pasa es que, o sea, yo no estoy hablando por ella, yo estoy hablando como una mujer que he visto en carne propia cómo se asesinó la vida, cómo se desalojó a la gente para salvaguardar intereses de clase. O sea, quiero que me comprendas en esta entrevista mi lugar como mujer
y mi lugar como mujer que cree que la ciudad cuidadora es un deber y un derecho que tenemos que articular y defender. No es rueda suelta. La policía en Bogotá no es rueda suelta. Lo que estoy proponiendo es que seguramente el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, las fuerzas sociales y políticas, tendríamos que abrir un diálogo efectivo sobre los intereses económicos en la ciudad y el papel de la fuerza pública en la ciudad de Bogotá. Que la alcaldesa, si tiene responsabilidad en hechos, seguramente ella tendrá que asumir sus responsabilidades ante los organismos de control. Pero para mí, para Gloria Cuartas, mujer que conoce, o sea, le quiero decir a la gente que nos ve, que conoce el silencio político de la fuerza pública. Cuando tú le hablas como mujer, cuando tú le muestras un proyecto alternativo de vida y de salvaguardar los territorios y de poner como principio ético la vida, entonces no es un problema, no sé si los verdes o los partidos o si todas las expresiones políticas, como lo dijo León Valencia en una columna hace poco, guardan silencio para no meterse en este tema, porque es que el tema que yo te estoy tocando a ti es un tema de una gravedad impresionante, porque tiene que ver con prácticas de corrupción, tiene que ver con prácticas de control de microtráfico, pero también te digo, lo que está pasando en Usaquén, con el Frente 91 es que se llama, el frente donde hijos, el hijo del general Uzcategui está creando un frente paramilitar en Usaquén. ¿Qué significa eso? Lo llaman Frente de Seguridad y lo llaman con palabras muy bonitas, Frente para la Protección, Frente del Cuadrante. No, el debate que tiene que hacer Bogotá en el Consejo de Bogotá es que tiene que tener memoria. Así se dieron las convivir en este país. Tengamos en este sector un grupo de gente que nos cuide, nosotros que podemos pagar la seguridad, nosotros que tenemos poder económico, entonces paguemos la seguridad y cortémosle la mano al muchacho que rompe un carro y cortémosle la cabeza al joven que está robando en una casa, mientras una élite que se ha robado los recursos de esta ciudad permanece disfrutándola en la cárcel y salvaguardando sus bienes, en la cárcel en patios especiales y salvaguardando su riqueza en bancos externos. Entonces, el debate de Bogotá no es Claudia López. El debate de Bogotá es las prácticas de organización de lo que hemos llamado seguridad para salvaguardar bienes privados en un concepto que se ha posicionado en este país, que las políticas públicas se tienen que transformar en políticas para salvaguardar como en un tema de gerencia y manejar la seguridad como una gerencia a partir de microproyectos armados. Yo te quiero decir que ojalá la academia, los expertos en seguridad, los expertos de la ciencia política en esta ciudad, nos pensemos desde una perspectiva de lectura geográfica cuáles son esas zonas de mayor criminalidad en este país y en esta ciudad, y con la fuerza pública, con los gremios económicos, demos un diálogo. Las alcaldías no tienen control político sobre las fuerzas ni de policía ni de los militares. Gloria, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con la esperanza, porque yo creo que si usted se quedó en Colombia y después de tantos años de trabajo sigue trabajando por estas luchas de la mujer, de los derechos humanos de todos y todas, de la infancia, es porque también debe tener esperanza. Y yo quiero que nos cuente un poco de sus esperanzas
¿En qué las funda? ¿En qué- en qué- ¿Cuál es en ese? No, a mí me gusta mucho, por ejemplo, verlo a usted tan joven, tan sereno, pero también con ese mundo interior de conocimiento, de... Me da mucha esperanza esta entrevista con usted, porque pienso que hay una generación rebelde, rebelde desde el concepto, rebelde para no dejarse eh, encasillar en la mentira, en la corrupción, en que hagamos lo que hagamos para tener riqueza y acumular riqueza. Mira mi riqueza, tú la ves aquí atrás. Mis libros? riquezas, mis riquezas Un son los libro. libros. Mis riquezas son los libros. Mi riqueza es poder, poder en las tardes, cuando la desesperación, porque recuerdo todo mi pasado y recuerdo el pasado de este país y recuerdo cuando muere un joven reincorporado que entregó las armas por un proyecto de paz y pensar en la mamá, en la compañera o en su compañero o en sus amigos que van a recoger un cadáver que no lo recogieron cuando él estaba asumiendo su decisión. No, 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 no. Eso no lo podemos permitir. Entonces, en estos años que tengo, me mantengo en comunicación permanente con estudiantes de geografía, estudiantes de historia, estudiantes de ciencia política. Tengo un grupo de estudio de geografía política y hacemos análisis permanentes, pero encontramos en medio de este país caótico, deshonesto, desigual, encontramos la resistencia en la geografía de la esperanza en este país. Ver a la comunidad campesina de San José de Apartadó, cuando le asesinaron a todos los viejos, y ver hoy jóvenes, así como tú, jóvenes que dijeron, defendemos nuestro territorio, de aquí no nos vamos, ya entregaron la licencia ambiental, mataron a nuestros viejos, pero seguimos cultivando, enseñando, defendiendo, amando el agua, amando la vida. Encontrar experiencias como las de Pradera, en el Valle, de campesinos que defienden su territorio, en La Guajira, aquí en Bogotá, en el Sumapaz, en los barrios de Bogotá, en Teusaquillo, ver la gente que tiene experiencias creadoras de la protección del río Bogotá, de la defensa del río Bogotá. En fin, mira, yo todos los días busco a los hombres y a las mujeres que en lo pequeño no venden ni sus pensamientos, no venden sus conceptos, no venden su cuerpo por un tráfico de poder. Ahí está mi esperanza. Por eso yo un día decidí varias cosas. La primera, no tener escoltas. Siempre en toda mi vida, de la alcaldía de Apartado hasta hoy, decidí nunca tener escoltas, ni allá ni aquí. Dos, nunca tener más de lo que necesito. Nunca. No acumular. Tener lo básico para que ni el planeta, ni yo, ni el pedacito de territorio donde yo vivo tenga más carga de desesperación. Tercero, una experiencia colaborativa de vida. Yo comparto mi vida con un grupo de mujeres que nos ayudamos mutuamente, que nos colaboramos, que si no tenemos con qué pagar los servicios o el alimento, o una está desempleada y la otra no, hemos decidido construir comunidades afectivas colaborativas, donde los hombres y las mujeres que comparten con nosotros, más que un vínculo interior de cualquier índole, es el vínculo del amor, el vínculo de la resistencia y de la lucha en este país. Es un amor a todo nivel, porque este país necesita, para uno quedarse aquí, para amar su territorio, para defender el agua, para defender el páramo, para acompañar a las lideresas y a los líderes sociales, para seguir hablando de la paz, para pelear con Álvaro Uribe,
para exigir que este país un día tiene la obligación de verlo respondiendo en su defensa de los grupos económicos de este país, responder por parte de la memoria de este país. Seguir todavía pensando eso es porque uno tiene que tener el corazón demasiado liviano para que la muerte, la soledad, no le gane a uno en este camino. Yo todos los días busco razones para amar. Todos los días me hago un pacto y cuando hablo con una persona joven que está haciendo una tesis, intercambiamos lecturas. ¿Y sabes una cosa? Me da esperanza ser una mujer inconveniente. A mí me ha dado mucha dificultad en este país avanzar en las estructuras políticas, avanzar en tener un rol en la ciudad, un rol técnico o un rol en la planificación. Me ha costado ser reconocida como una mujer política, pero tengo un reconocimiento. Y es que la gente con la que he caminado durante 35 años, desde el Cauca, por muchas partes de este país, transformaron mi biografía y construyeron en mí una geografía de la resistencia. Yo amo este país, te agradezco a ti esta entrevista, porque quiero decirte, los hombres y las mujeres de mi generación, que nos hemos mantenido éticos y sosteniendo ahí como la esperanza, no queremos morirnos sin ver esta juventud que en movimiento, que en camino con nosotros, al lado, está avanzando porque Colombia tiene que tener paz y justicia. Ese es mi deseo y eso es lo que me da esperanza. Yo soy feliz, a pesar de todo, soy una mujer feliz. Muchas gracias, Gloria. Un libro que nos quieras recomendar y una canción con la que te despidas y nos Ay, vamos. no, yo amo a Silvio Rodríguez, es que no tengo toda la trova cubana, da razón de mi vida, y yo soy un amante de la geografía. Entonces, quiero decirle a la gente que me escuche que se lea, bueno, a Virginia Woolf, porque Virginia Woolf, con sus libros y su literatura, nos abre desde el cuarto propio un universo transformador de esa geografía imperial. Ella, cuando se metía a una biblioteca y encontraba a muchos hombres hablando de mujeres, y un día se dijo, ¿por qué las mujeres no escribimos sobre mujeres? Y después a Doreen Massey, que es una geógrafa que recién murió, una geógrafa maravillosa, que con nosotros ha caminado para decirnos, el lugar importa. Y esa visión global de los lugares, donde todas las personas que me están oyendo redescubran en la geografía un camino para comprender esa relación de la sociedad y la naturaleza. Me he leído últimamente unos libros muy hermosos de biografías de mujeres afros eh, que han mostrado desde Estados Unidos su lucha por la defensa de los pueblos afros para que podamos avanzar. Bueno, y aquí algún día vienes a mi casa y recorremos, bueno, aquí vea, le voy a mostrar, por ejemplo, este es muy hermoso, que se llama las topofilias, porque amamos los lugares, porque tenemos relación con los lugares y por qué los amamos, por qué caminamos con ellos. Pero también tengo, por ejemplo, tengo a Jaime Pardo, Claro. en el camino y lo tengo aquí muy cerquita a mí. O tengo la imaginación moral de Lederach como parte de este camino. Pero tengo otro muy hermoso que está ante la impunidad y la indiferencia,
que es un libro que escribimos sobre la comunidad de paz de San José de Apartado. Y un momento. Hay un libro que escribió Marvel Sandoval, donde recoge episodios de mi vida, que la juventud, me encantaría que un día lo leyera. Se llama Gloria Cuartas, ¿por qué no tiene miedo? Voy a ir hasta su casa, me toca ir a recoger, voy a llevar una maleta grande para recoger ¡Listo! libros de Gloria. Le Hagamos un mando ciclo. Yo presto a través de ustedes libros. de una. Le mando un abrazo. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias a todas y a todos por estar conectados a este nuevo episodio de Directo Arets, hoy con Gloria Cuartas y siempre con grandes invitadas, grandes invitados. Listo. Gloria.